Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos la unidad número 3, justicia y derechos humanos. ¿Cómo resguardarlos? La clase anterior abordamos el ejercicio democrático en el establecimiento, algunas características de los centros de estudiantes, la importancia, una reseña histórica también y diferentes puntos esenciales para realizar una participación activa y efectiva como centro de estudiantes. La clase de hoy día es un pilar fundamental de la asignatura que son los derechos humanos. Hoy día será analizar el surgimiento del concepto de derechos humanos, la importancia para las sociedades del siglo XX y la importancia para las sociedades también del siglo XXI y sus principales características. Les dejo estas preguntas para comenzar la sesión. La primera, ¿quién resguarda los derechos de las personas? ¿Qué institución resguarda a nivel mundial y a nivel nacional? ¿Cómo se pueden defender de manera efectiva los derechos humanos? ¿Quién es responsable de defenderlos efectivamente? El siguiente video nos da a conocer la importancia de los derechos humanos y algunas de sus principales características. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, Punto importante de la clase de hoy día, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus características. a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. También a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, así como a un trabajo y a un salario igualitario. Punto importante, y ustedes se acuerdan, 31 artículos de la declaración que tienen diferentes incisos. Los que nombra el video son algunos de los más importantes. Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 idiomas. Es el documento más traducido del mundo y ha sido fuente de inspiración para las constituciones de muchos estados que se han independizado recientemente y para muchas democracias nuevas. Aunque no forma parte del derecho internacional vinculante, es decir, de aplicación obligatoria, gracias a su aceptación por países de todo el mundo, ha adquirido un gran peso moral. Eso es muy importante también. Los derechos humanos no son obligatorios, pero son muy importantes para cada nación porque va a entregar una imagen y un ideal de cada nación que se adhiere al derecho humano. Las Naciones Unidas también han aprobado muchos tratados que obligan jurídicamente a los estados a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Los más importantes son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de quejas individuales y la pena de muerte, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. La declaración, junto con esos dos pactos y sus protocolos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Muy importante, los dos pactos. La declaración es lo que fue muy importante en el año 1948 y se ha ido adecuando también a la evolución de las sociedades. Por eso que la declaración de 1948 fue un icono muy importante en la historia del siglo XX y también en la historia de la actualidad. Surgimiento del concepto de derechos humanos. Tenemos en consideración que los derechos de las sociedades tienen una historia. Y esta historia se remonta hace muchos siglos atrás cuando diferentes personas lucharon por algún tipo de derecho, derecho a la propiedad privada, a la libertad, a la igualdad, a la libertad de expresión, libertad de vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el transcurso de los siglos, ya llegando al siglo XVIII, XIX y sobre todo XX, han surgido diferentes voces que han luchado por el tema de la instauración de diferentes tipos de derechos que tienen que trascender a todas las sociedades y a todos los seres humanos. Por eso que después del año 1948
cuando se instala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los dos pactos que ya vimos en el video y con la declaración en sí, con los 31 artículos y incisos, se da a entender y se da un mensaje claro que son importantes para la configuración de la sociedad, para no volver a repetir lo que había pasado tanto en la Primera Guerra Mundial como con los totalitarismos, ni con la Segunda Guerra Mundial, y evitar un nuevo conflicto bélico que podía suceder con la Guerra Fría. Por eso que es muy importante tener en mente que después del año 1948 cambia el paradigma internacional en torno a los derechos. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es una conexión muy obvia. La Segunda Guerra Mundial propició algo y también promovió algo para que surgieran los derechos humanos. Entonces, con la instauración en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han surgido diferentes voces que han dado a conocer su opinión en relación a esta declaración y han sido importantes en la confección de la declaración. Tenemos en mente entonces que todas las sociedades son heterogéneas y van constantemente cambiando. Si pensamos en Chile de 1940 a Chile 2020, totalmente diferente. Y siempre tenemos nuestros derechos. Eso es muy importante. Nunca se pueden perder nuestros derechos fundamentales porque son claves para resguardar la dignidad de las personas, que es un punto importante dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá en esta fuente es sobre una persona muy importante en relación a la declaración, que es Eleanor Roosevelt, ¿ya? Que fue una de las principales líderes e impulsoras del tema de la declaración después de la Segunda Guerra Mundial, y abajo en el recurso 1 sale una de las citas más importantes de ella que dice: la paz mundial no puede ser trabajo de un hombre o un partido o una nación. Debe ser una paz que descansa en el esfuerzo cooperativo del mundo completo. También da a conocer su mensaje por el tema del movimiento feminista, que ya lo vamos a abordar. Entonces, quiero que lean la fuente. Esta fuente en gran medida nos da a conocer el pensamiento de Eleanor Roosevelt en relación a los derechos fundamentales y que respondan con esta dinámica qué tipo de fuente es este recurso, cuál es el contexto que Eleanor Roosevelt da a conocer su pensamiento y su respectivo análisis, la problemática central que da a entender Eleanor Roosevelt o el pensamiento central de ella. Y les dejo esa pregunta bien amplia para que puedan responder. ¿Cómo se protegen los derechos humanos? ¿Quién los protege? ¿Qué institución? ¿La sociedad? ¿El Estado? ¿Los gobiernos? ¿Quién lo hace? A veces tenemos que vincular la teoría, el concepto de los derechos fundamentales y los respectivos artículos y buscar un puente de conexión con la práctica, con la vida cotidiana. Y esta es una fuente que nos da a conocer eso, cómo estos derechos fundamentales están en la vida cotidiana de todos los seres humanos y también lo podemos llevar al ámbito chileno en gran medida que habla esta fuente, ¿ya? Y nos da a conocer que los derechos fundamentales están en todas las dimensiones de la vida de las personas y afectan de una o de u otra manera. Entonces, tenemos dos fuentes. La primera fuente nos da a conocer la importancia de los derechos fundamentales en las personas adultas mayores y la segunda fuente nos da a conocer la importancia de los derechos esenciales en los pueblos indígenas. Algo muy importante que tengan en mente, y lo dice la fuente, no solamente los derechos fundamentales están en conflictos bélicos, en genocidio, holocausto. Los derechos fundamentales son aplicados después del año 48 a toda la sociedad y de forma universal. Una vez que puedan leer esto, en gran medida me responden estas dos preguntas. ¿Cuál es la idea central de ambos textos? Idea central de los derechos de los adultos mayores y de los pueblos indígenas, y da a conocer un caso de una mujer. Y lo segundo, ¿qué derechos humanos están resguardando en el recurso? ¿Por qué son importantes? ¿Son los mismos derechos, tanto el 1 como el 2? ¿Son derechos diferentes? ¿Por qué son importantes? Características de los derechos fundamentales que ustedes ya han escuchado o han trabajado. Primero, inherentes, que son de todos los seres humanos. Solamente por ser humano, valga la redundancia, tienes el derecho fundamental. Segundo, son indivisibles, o sea que son todos importantes, están gran parte interconectados y también que no existe una categoría para decir que uno es más importante por sobre otro.
Tercero, son universales de todo el mundo, da lo mismo el color de piel, sexo, raza, postura política, da lo mismo, ¿ya? Y por último, son inalienables. Ahí sí, son para toda la vida, no tienen fecha de vencimiento y tampoco se pueden transferir. No es que se puedan canjear como cualquier cosa, hacer un trueque, no, imposible. Son de todas las personas, no tienen fecha de vencimiento y tampoco se pueden intercambiar. Yo les dejo la siguiente interrogante. ¿Podrían colocar algún ejemplo de inherente, indivisible, universal e inalienable en relación a su vida cotidiana? ¿Podrían evidenciar estos derechos fundamentales cómo están involucrados en su vida cotidiana? Tenemos en mente entonces la importancia de los derechos fundamentales después del año 1948 en todo el mundo. Pero existe un punto muy importante que yo quiero descartar y es el tema del movimiento feminista y su lucha por los derechos fundamentales. Tenemos en mente que el movimiento feminista ya venía luchando por los derechos de las mujeres a mitad del siglo XIX y principalmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tanto en Chile como el mundo, por el tema de la igualdad ante la sociedad y también la igualdad política, ¿cierto? El acceso al voto, voto universal y muchas cosas que hasta el día de hoy están luchando. Por eso que las mujeres cuando empieza este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron partícipes muy importantes en esta declaración y en esta constitución de los nuevos derechos fundamentales. Y la fuente que está a continuación, el recurso número 1, nos destaca eso, cómo diferentes personas, mujeres, fueron importantes para la redacción y la confección de la declaración por su participación, por, su, por el tema de destacar la igualdad de género y también por su influencia. De ahí viene el tema, todos los seres humanos nacen, hombres y mujeres nacen libres, ¿ya? Fue un concepto acuñado por mujeres. Quiero que lean la fuente y se van a dar cuenta de Eleonor Roosevelt importante, Hans Sameta también, Minerva Bernardino y otras personas que fueron muy importantes en esta declaración. Una vez que lean la fuente, quiero que respondan las preguntas que están acá. ¿Por qué crees que una de las primeras iniciativas que llevaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos estuvo relacionada con el estatus de la mujer? Lo da a conocer la fuente. Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos. ¿Por qué la mujer fue tan importante en esta declaración? El recurso número 1 lo da a entender. ¿Quién es responsable de evitar la vulneración de los derechos humanos? Esto es un tema muy importante que quiero destacar en la clase, ya que lo que ha pasado en Chile 2019-2020 y también lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en la historia de Occidente y Oriente, porque todavía existen casos de vulneración de los derechos fundamentales. Y, en gran medida, esta vulneración es un trabajo de todos, de ciudadanos, de gobernantes, de gobernados, tema educacional, tema cultural, de políticas públicas, para evitar de lo máximo posible mitigar estas prácticas de vulneración de los derechos fundamentales. Por eso es que es un trabajo en conjunto de todas las personas que componemos el Estado de Chile. Una vez que tengamos eso en mente, nos vamos con lo siguiente, que es una secuencia en torno a lo siguiente, a diferentes situaciones donde puede existir una vulneración de un derecho fundamental. Lo primero dice, situación que afecta a la integridad o la dignidad de una persona y existen dos actores, puede ser una persona común y corriente, ya ciudadano, que hace una acción de una persona no miembro del Estado que se puede tipificar como algún tipo de delito, depende también del tipo de delito, y también está el otro actor que puede ser un funcionario o una institución del Estado de Chile, pensemos siempre en el Estado de Chile, que puede ser una acción directa de no respeto o atropello al derecho fundamental por parte del Estado o también omisión o no actuación en torno a la protección o la defensa de los derechos fundamentales de las personas, que sería el reflejo de una vulneración de los derechos fundamentales. Esta es la secuencia que quería rescatar. Una vez que vean esto y analicemos con mayor profundidad, nos vamos a la pregunta. ¿Cuándo se considera que existe vulneración de derechos humanos al producirse una situación que afecta a la dignidad de una persona? ¿Cuándo se considera en relación a lo que está acá? ¿Por qué son relevantes estas distinciones tanto de persona común y corriente, no miembro del Estado,
y funcionario o institución del Estado. ¿Por qué es relevante tener esta distinción? Después de la instauración de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, han surgido diferentes preguntas en torno a qué tan universales son los derechos fundamentales. El siguiente autor da a conocer su opinión y la importancia de los derechos fundamentales y quién debería hacerse responsable de los derechos fundamentales en torno a sus vivencias. Quiero que investiguen quién es el autor, cuál es el tipo de fuente, en qué contexto está haciendo alusión este autor y cuál es el análisis, la problemática central o la idea central que quiere rescatar Hessel en este recurso. El siguiente recurso nos da a conocer algunos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, sus principales convenios, declaraciones, protocolos, principios, reglas, etc. Y los países que están suscritos, se podría decir, o adheridos a estos tratados internacionales. Y en gran medida nos da a conocer cómo existen 9 tratados claves centrales y 9 protocolos específicos. O sea que un país debería tener por lo menos 9 protocolos centrales para estar adscrito a un derecho fundamental. Y en el siguiente mapa nos da una visión global del mundo en torno a los derechos fundamentales, donde dice que si está en blanco no tiene información de derecho fundamental. ¿Qué país no está suscrito o adherido a algún protocolo internacional sobre derechos humanos? Les dejo esa pregunta abierta. Segundo, entre 0 y 4, tampoco no se puede observar muy claro. Entre 5 y 9, Estados Unidos, en gran medida países de África, también países de Asia Meridional, Asia Oriental también. De 10 a 14, gran parte del mundo, gran parte de Europa también occidental se podría destacar, parte de África y también Canadá. Y entre 15 y 18, gran parte de América Latina, también parte de Europa Occidental, África y una pequeña parte también de Asia, donde podemos ver que gran parte de los países del mundo está suscrito a los tratados internacionales, por lo menos los mínimos, que serían 9. Existen diferentes instituciones de derechos humanos a nivel mundial, americano y también a nivel nacional. Algunas de ellas son las siguientes. Primero están las ONG, una de las más, acuérdense que las ONG son organizaciones no gubernamentales que no dependen de un Estado. Una de las más importantes es la Amnistía Internacional, que busca la promoción de los derechos fundamentales a nivel mundial. Los segundos son tribunales y cortes penales, tanto tribunales europeos como americanos y asiáticos que buscan castigar a las personas que violan los derechos fundamentales. Uno de los más importantes es la Corte Penal Internacional, que ve casos de genocidio, holocausto y diferentes casos gigantescos a nivel internacional. Tercero están los diferentes organismos de la ONU que también van en búsqueda del respeto de los derechos fundamentales. Primero está el Alto Comisionado, que busca el respeto de los derechos fundamentales. Después está el Consejo de los Derechos Humanos, que busca la promoción de los derechos esenciales. Y después está el Consejo Económico y Social, que busca una cooperación económica social en todo el mundo para respetar y promover y garantizar los derechos fundamentales a nivel planetario. Después de eso nos vamos a las instituciones americanas. Una de las más importantes es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en gran medida depende de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que busca poder fiscalizar, garantizar y promover los derechos fundamentales en América Latina. Eso en el caso internacional y de América. En el caso nacional, después del año 2010, se crea el INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene una labor muy importante en nuestro país, y con sus diferentes instituciones y organismos que van en apoyo del INDH, que serían los siguientes. La Corporación Opción, que va orientado a niños y niñas de nuestro país para defender sus derechos fundamentales. También está los líderes con 1000 capacidades, que va orientado a poder ayudar a las personas con algún tipo de capacidad mental o física para que puedan defender sus derechos fundamentales. También está la Fundación y Documentación y Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, que busca
en gran medida poder recopilar información en torno a la violación de los derechos fundamentales en dictadura en nuestro país. Y por último está el tema relacionado a los pueblos indígenas, donde también es una labor de Estado y también del INDH para intentar defender todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Acá hay un afiche donde da a conocer algunos de los puntos importantes del pensamiento del INDH. Actividad de la clase. Algunas preguntas para ustedes. 1. ¿Qué tan universales son los derechos humanos? Entrega al menos 2 argumentos. ¿Son universales? Sí, no, ¿por qué? Si creen que sí, fundamentenlo. Si creen que no, también fundamentenlo. Segundo, ¿por qué crees que se han ido elaborando tantos protocolos y convenciones distintas en los últimos 40 años? Justifica tu respuesta con al menos 2 argumentos. En los últimos 40 años, y también lo graficó ese mapa donde estaban todos los protocolos que se adherían en diferentes países, se han creado diferentes protocolos relacionados a los derechos fundamentales. ¿Por qué creen que en los últimos 40 años han ido aumentando estos protocolos, estos convenios y estos principios y declaraciones? Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente. Trabajar la unidad número 3, justicia y derechos humanos, y comenzar con los derechos fundamentales, cómo resguardarlos. Trabajamos las principales características de los derechos humanos, cuando se crean algunas personas importantes como Eleanor Roosevelt, la importancia del movimiento feminista para los derechos fundamentales, la importancia del Estado para promoverlo y para que no se vulneren los derechos esenciales. También abordamos una gráfica mundial de cómo se pueden ver ratificados algunos países en torno a los derechos humanos. Y por último, abordamos diferentes instituciones, tanto del mundo, americana y nacional, en torno a la protección, defensa y garantizar los derechos fundamentales en las sociedades. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, comentario, inquietud me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Educación Ciudadana. Adiós.